condicionaban a través de palabras. Y entonces empezaron a experimentar colocando etiquetas con palabras al agua. La dejaban toda la noche reposando y ante su sorpresa se dieron cuenta de que esa agua cambiaba su estructura cristalina según el tipo de palabras que tenía. En este caso, veis que aquí sale la palabra gracias y fijaros qué cristal más bonito, ¿no? Y en cambio te voy a matar genera este tipo de estructura. ¿Y por qué ocurre esto? Os lo pregunto porque, claro, hemos visto hace nada algo y yo creo que... ¿Qué os parece? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el agua reacciona ante las palabras o ante la música? Hay intención de observador detrás, pero además también hay patrones armónicos. Imaginad, cerrad un momento los ojos todos. Cerradlos un momentito. Imaginaros que estáis en un lugar lleno de energía, lleno, que vosotros formáis parte de esa energía y que esa energía son melodías, es música, suena una flauta, suena un violín, suena un contrabajo. La melodía va subiendo, va creciendo poco a poco. Y vosotros sois compositores también de esa melodía. Sois artistas. Estáis inmersos en la melodía. Ya podéis abrir los ojos poquito a poco. Pues esto es una muestra de la partitura de la melodía que suena. ¿Lo entendéis? Estamos rodeados por esas resonancias armónicas. Formamos parte de esa melodía. Y esa melodía nos acompaña siempre. Y por eso el tema de los números. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Me he adelantado, ¿eh? Me he adelantado. Lo que pasa es que no os he explicado lo de resonancias. Y ahora lo vamos a entrar de forma mucho más detallada. Una frase genial. Dice, la música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que está contando. De Leibniz. La mayoría de los que estáis aquí habréis oído hablar de resonancias armónicas, pero lo voy a volver a explicar para los que no habéis estado en mis charlas. Y creo que es el concepto, uno de los conceptos centrales también de hoy. ¿Qué es una resonancia armónica? Pues siempre lo explico con un ejemplo que creo que es muy gráfico. Imaginad que tuviéramos un piano de cola precioso en esta sala y que en la otra sala contigua tuviéramos otro piano de cola precioso también. Y que de repente yo estoy aquí charlando y alguien se acerca por aquí, paseando, y toca una tecla. Y ante la sorpresa de todos, de repente, el piano de la otra habitación empieza a sonar. La misma nota musical que hemos tocado en este piano. ¿Y por qué ocurre esto? Pues os lo explicaré siguiendo el recorrido de esa energía. Cuando nosotros pulsamos la tecla de ese piano, lo que estamos haciendo es excitar la cuerda. Sabéis que los pianos por dentro tienen esas cuerdas que tensan, y que por lo tanto generan ese sonido. Esas cuerdas tienen una geometría, cada una distinta de la otra. Tienen un grosor, tienen una forma. Cuando la excitamos, estamos generando una vibración. Y esa vibración, esa energía que emana de la cuerda, tiene unas propiedades, tiene unas características. Y está buscando una geometría afín donde resonar. Y lo que hace es, hemos dicho que el sonido viaja de forma esférica, ¿verdad? Viajar hacia la otra habitación y en el momento en que encuentra una geometría afín, vibra. ¿Y esto es una resonancia armónica? Sencillo, ¿verdad? Pero Sí. ¿Vibra la otra cuerda cuando se encuentra con eso? O sea, como, o sea, una influencia a la otra, ¿no? La que está pasiva es influenciada por la activa si tienen una coherencia armónica. Efectivamente, efectivamente. Y esto es lo que ocurre, esto es lo que nos ocurre con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. O sea, ¿por qué el agua se transforma? ¿No? Los experimentos de Masaru Emoto. ¿Por qué el agua genera esos cristales hexagonales? Los genera cuando recibe un patrón que armoniza con la melodía de lo que está ahí fuera.
Porque en realidad el agua debería generar de forma natural ese tipo de patrones hexagonales. Esas geometrías son las geometrías que nos da la naturaleza. Lo que ocurre es que cuando nos salimos de la melodía se distorsionan, ¿no? Y esto es lo que pasa con las resonancias armónicas. Cuando realmente esa melodía viaja y encuentra un lugar donde resonar, lo hace. Y es así. Y hoy en esta sala, de alguna forma, estamos resonando. Dime. Pero si no hubiera ningún tipo de similitud, ¿Sí? no resonaría. No habría nada de la otra cuerda en esa cuerda como para que entrasen en resonancia. Efectivamente. Efectivamente. Tiene que haber una similitud previa, un algo de la naturaleza en común. Bueno, efectivamente tiene que haber una proximidad para que la melodía se pueda transmitir. ¿Sí? No me voy a extender más con este tema porque pienso que más o menos el concepto se ha comprendido. Más que nada, volver a insistir en que estamos acostumbrados a imaginarnos las ondas sinusoidales, estas bidimensionalmente, y que en realidad lo que deberíamos pensar siempre es en tridimensional. Deberíamos pensar en ver las cosas en 3 dimensiones. Un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando trabajamos con armonía. ¿Habéis oído hablar del evento de Tacoma Narrows? Del puente de Tacoma Narrows, ¿no? Pues mirad, lo que ocurrió con este puente fue que los ingenieros no tuvieron en cuenta esta propiedad armónica, de resonancia armónica. Y entonces un día empezó a soplar el viento y estuvo soplando de forma sostenida durante mucho rato. Y el viento soplaba, friccionaba con la estructura del puente y generaba una onda. Y esa onda, a medida que el viento fue soplando, se fueron acoplando unas con otras. Habían resonancias armónicas que se acoplaban. Y hoy no voy a entrar en eso, pero sabemos por la física, y sobre todo por la física cuántica, que cuando se están acoplando ondas armónicas, el sumatorio de ese acople no nos da 2, sino que nos da más de 2, mucho más de 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasó? Que llegó un punto de que eran tan fuertes esas resonancias armónicas que el puente empezó a temblar como un flan. Y esto fue lo que ocurrió al final. Que el puente se desmoronó. Otro concepto importante para entender y comprender las matemáticas que vamos a hablar hoy. El concepto de la fractalidad. Y me gusta explicarlo con el brócoli. ¿Por qué? Porque realmente, si uno corta un trocito del brócoli y hiciéramos una foto de este trocito, yo os lo pongo aquí en primer plano y seríamos capaces de distinguir si es el brócoli completo o una parte de él. ¿No, verdad? Pues eso es un fractal. Es una estructura, una forma que se reproduce en distintos niveles. Así de fácil. No intentéis imaginar nada más complicado. Es así de sencillo. Cada vez que hable de fractalidad, pensad en el brócoli. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es otro ejemplo de fractalidad, un poquito más aterrizado quizá en conceptos científicamente más interesantes, como podríamos decir, ¿no? Por un lado tenemos la doble espiral de ADN y por otro lado tenemos una galaxia. Si estuviéramos viendo la doble espiral de ADN desde arriba, estaríamos viendo algo muy similar a lo que vemos aquí, en la galaxia, esa espiral. En cambio, si cogiéramos la galaxia y la viéramos desde un plano horizontal y la estiráramos, estaríamos viendo algo también muy similar a la doble espiral de ADN. Esto es fractalidad también. ¿Y esto que os pongo aquí? ¿Qué demonios es? ¿No? Porque es un poco... ¿Qué os parece que es esto? ¿Alguien conoce esto? Un Merkabah. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Un icosaedro. No exactamente. Son sólidos platónicos, pero no es un icosaedro. Sí, señora, son tetraedros. Muy bien, muy bien. Son 2 tetraedros invertidos y esto representa una esfera, aunque vemos una circunferencia. Os explico lo que es un tetraedro. Un tetraedro es como una pirámide, pero es una pirámide que tiene 4 caras y cada una de las caras es un triángulo equilátero, es decir, un triángulo que tiene los lados la misma longitud y con el mismo ángulo de inclinación, que son 60 grados, ¿vale? Con el mismo ángulo de arco, mejor dicho. ¿De acuerdo? Resulta que varios científicos han redescubierto, veréis que insisto, han redescubierto que efectivamente la naturaleza de la realidad está construida a través de estas formas. Y ahora voy a citar alguna de ellos. Este es Nassim Haramein. Es un señor que es un físico
además empezó autodidacta, ¿eh? Como yo estoy saliendo adelante ahora con las matemáticas. Él no era físico de origen, ¿vale? Una persona interesada por la naturaleza de las cosas y era instructor de surf. Y de surf, de ambas cosas, de esquí y de surf. El tipo se dedicaba a viajar y hacía una temporada y luego hacía la otra. Iba con la furgoneta y entonces se dedicó a plantearse cómo funcionaba la realidad, cómo se creaban las cosas, por qué el mundo era como era. Y resulta que poco a poco fue ahondando y se dio cuenta de que la física convencional tenía poco sentido. Decía, bueno, pero a mí la física esto no me lo explica. Y esto tampoco. Y aquello tampoco. Y entonces empezó a tirar del hilo y se dio cuenta de que había muchísimo más ahí detrás. Y sobre todo una de las cosas que le ha ayudado a él mucho en su investigación es el conocimiento de la antigüedad, de las civilizaciones perdidas, de las civilizaciones míticas, Egipto, Antigua Babilonia, etcétera, etcétera. Luego hablaremos ampliamente de estos temas. Pues Nassim ha redescubierto este tipo de estructura que, por decirlo de alguna manera, es la forma en que las estructuras tridimensionales de la materia se organiza de forma coherente. No entraremos a explicar exactamente todo lo que es esto porque sería un poco largo y complejo. Lo importante es que seguro que conocéis este dibujito de aquí. Este dibujo de aquí es el dibujo de la flor de la vida. Y ese dibujo de la flor de la vida es un dibujo que ha ido pasando a través de la historia por diferentes civilizaciones. Pues bien, esta estructura que tenéis aquí, si a cada uno de los tetraedros pequeñitos que veis le pusiéramos una esfera, la proyección de esta estructura en bidimensional es esa flor de la vida. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros antepasados ya sabían bastante, entre otras cosas. Y esta es una estructura que es la intersección de dos circunferencias. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? La vesica piscis, la llaman la vejiga del pez. Y luego veremos por qué, ¿eh? Pero fijaros que empieza con dos circunferencias. Aquí ya tenemos otra estructura que tiene 7 circunferencias y fijaros que nos sale como una florecita ya, ¿eh? Y vamos añadiendo complejidad a la estructura, añadiendo más circunferencias y al final acabamos en esta flor de la vida. En realidad esta progresión es una progresión tridimensional basada en la forma que hemos visto antes. Lo que me interesa es que empecéis a entrar en esta dinámica de la circunferencia, de la esfera. Fijaros, esto nos incumbe, ¿no? La división celular del ser humano, 12 horas después de la fecundación. ¿Qué estamos viendo? Una vesica piscis. ¿Y esto? Fijaros, continuamos con la división celular, ¿eh? Lo que veíamos antes, el huevo de la vida, la semilla de la vida. Estos son 72 horas después de la fecundación. ¿Y por qué 12 horas? ¿Y por qué 72? Pues eso es una de las cosas que vamos a entender hoy, porque tiene su intríngulis. Sí, es que es importante, ¿eh? El tema de los números. La gente hasta ahora ha sido como que nos lo han contado y nos hemos quedado en plan, muy bien, lo asumo, bien, 12 horas. ¿Por qué 12 horas? Pues no lo sabemos, pero ahí están.